Soy Estíbaliz Curiel, soy una de las personas que pertenecen al grupo de Aula TIC. Es un servicio que presta el servicio informático y que tiene como objetivo asesorar en las TIC a toda la comunidad universitaria. Digamos que MyApps lleva en funcionamiento en forma piloto desde enero de 2017. La experiencia piloto, pues bueno, como todo buen piloto, ¿no?, sirve para detectar las fortalezas de la herramienta, así como las debilidades y bueno, nos sirve pues un poquito para ir mejorando lo que hemos percibido como no un buen servicio para el usuario y bueno, pues hemos trabajado en mejorar y creemos que hemos mejorado todo lo que nos ha sido posible a día de hoy. La herramienta a veces puede tener una percepción de lentitud por el hecho de que, por supuesto, necesitamos una conexión a Internet para hacer uso de estas herramientas. Entonces, claro, si nuestra conexión no es buena, podemos erróneamente percibir que el programa Word, SPSS o AutoCAD o el que sea, que va lento, ¿no?, cuando en realidad lo que no va a la velocidad adecuada sería nuestra conexión. Yo el primer consejo que daría a cualquier usuario que quiera hacer uso de la plataforma MyApps sería que antes de nada se asegure de poder acceder correctamente. MyApps, digamos que tenemos varias formas de acceder, ¿no?, pero una es lo que llamamos la versión completa y la óptima. Entonces, la versión completa requiere la instalación de un pequeño software, un pequeño programita, que habitualmente no suele dar incidencias, pero puede ocurrir que no podemos instalarlos sin ayuda, por así decirlo. Entonces, yo lo primero que recomiendo es tratar de instalar ese programa y en caso de que tengamos cualquier tipo de problema, pues automáticamente escribir aula.tic@deusto.es. Una vez hecho y solucionado, ventajas, pues que no vamos a tener que volver a instalar este programa hasta que cambiemos de dispositivo, por así decirlo. Por tanto, ya yo que recomendaría, bueno, pues que ya que hemos estado con Aula TIC como soporte para instalación de este software, pues decirle: oye, Aula TIC, ¿me podrías ya de paso contar un poquito cómo funciona la herramienta? Y así aprovechamos y solventamos todas las posibles dudas relacionadas con el uso de la herramienta. Y ya una vez hecho esto, que nos podrá llevar 5, 10 minutos, 15 como muchísimo, ¿no?, con el tema de la consultoría, pues ya podremos arrancar y usar la herramienta de forma completa y sin necesidad de requerir ningún tipo de ayuda extra. Va a ser una herramienta que va a comenzar a extenderse, sobre todo porque el colectivo del estudiante lo necesita, ¿no?, que hacen todos esos estudiantes que necesitan programas con ciertas licencias y con licencias además de alto coste. ¿Qué es lo que hacían hasta ahora? Pues venían a las aulas de ordenadores teniendo todo el límite de tiempo, ¿no?, sobre todo aquellos que decían: bueno, es que yo estudio de tarde, me han dicho que tengo que hacer tal trabajo con esta poquita, bueno, con este plazo, ¿no?, y claro, es que según salgo prácticamente ya no tengo aulas disponibles. Bueno, pues es que para ese colectivo va a ser imprescindible el uso de MyApps. De hecho, las personas que se han acercado a Aula TIC, ¿no?, para preguntarme sobre la plataforma, dudas o cualquier tipo de cuestión, lo primero que nos indicaban era que era una maravilla contar con una plataforma que les permitiera pues, una independencia total, horaria y de localización.